Vaya golpe de Estado en toda regla. En Francia prohíben presentarse a las elecciones a la líder de la oposición y la que podría haberse convertido en presidenta de Francia. Marine Le Pen, líder de la agrupación nacional, y 8 diputados del partido fueron declarados culpables en un caso de malversación de fondos del Parlamento Europeo. Democracia Europea, titula este artículo. Un tribunal condena a la líder y figura política Le Pen a 4 años de prisión y la inhabilita por 5 años, impidiéndole presentarse en las elecciones presidenciales de 2027. La justicia de Francia declara a la líder de la oposición culpable. Y fijaos la reacción de Medvedev. Calificó la sentencia de Dmitry Medvedev como la eliminación de un competidor en las próximas elecciones. El objetivo principal es eliminar a la líder de uno de los partidos más grandes de Francia antes de las presidenciales del 27. Y también Trump Jr. ha reaccionado y ha dicho que el veredicto de Le Pen demuestra que J.D. Vance tenía razón sobre Europa. Trump Jr. expresa su desconcierto por el envío de Le Pen a prisión por parte de Francia. Pues sí, estamos hablando de totalitarismo absoluto. Que hay corrupción en todos los políticos europeos, no hay duda. Los propios sistemas políticos que hay en Europa requieren de esa corrupción para funcionar. Y en Europa hay corrupción en todos. Este caso, el de Marine Le Pen, respecto de unos fondos europeos que se supone que se han malversado, es probablemente lo más leve que hemos oído con respecto a corrupción en Europa durante estos últimos años. Cuando unos economistas españoles fueron a Bruselas, esto que os voy a contar es real, en un grupo del que formaba parte Roberto Centeno, un economista muy prestigioso español, a denunciar que en España el Producto Interior Bruto se alteraba los datos para poder endeudarse más. Sabéis que había un límite para la deuda de los países de la Unión Europea, no podían endeudarse más de un X% del Producto Interior Bruto, pues lo que hacía España era enviar datos falsos del Producto Interior Bruto para poder endeudarse más. Bueno, pues la respuesta de Bruselas era que ellos, los burócratas de Bruselas, se conformaban con si llegaba el 50% del dinero que enviaban a España como fondos de cohesión, todo ese tipo de fondos estructurales que la Unión Europea ha enviado a España a cambio de que España destruya su industria, bueno, con que el 50% llegara a su destino se conformaban. O sea, ya no solamente asumían que había trampas en el Producto Interior Bruto, sino que encima eran conscientes de que el dinero que se enviaba a España era mera corrupción. Y eso ha pasado en todos los países europeos. Bueno, pues a esta señora le meten en esa causa penal por malversación de fondos europeos, en la que todo el mundo está implicado, no solamente la señora Le Pen, y ahora es condenada. Oye, qué casualidad que en el plazo de 2 meses vemos que en Rumanía, quien iba a ganar las elecciones y no estaba de acuerdo con llevar a Rumanía a una guerra contra Rusia, eliminado de la ecuación. Y ahora Marine Le Pen. Claro, Marine Le Pen ahora estará pensando a ratos libres que debió significarse más contra la guerra contra Rusia. Y es que probablemente tenía la intención de efectivamente no continuar con los planes globalistas en Francia contra Rusia. Pero fue muy astuta y se cayó y ahora hay un problema. Ahora es muy difícil, si has estado callado durante tantos meses, que no se relacione la sentencia con el delito. Si hubiera sido más hábil, Marine Le Pen habría estado durante meses levantando la voz contra Macron. Y luego, cuando sale la sentencia, todo el mundo lo ve más claro. Pero, aunque ahora mucha gente lo ve claro, es evidente que es una represalia política y nada que ver con la justicia, resulta más difícil porque, claro, como las elecciones en Francia, las parlamentarias, quedaron ya allá por julio de 2024, estamos hablando de 8 meses, pues ya la cosa no es lo mismo. Así es que, amigos, así estamos en Europa.
Veremos por qué esta señora, teóricamente por esa sentencia, no se puede presentar a las elecciones en 2027. Las habría ganado de calle. Veremos qué es lo que sucede en su partido, si sustituyen por otra figura o qué es lo que pasa. Amigos, había alguien por ahí que decía que hablaba alto porque le salía de no sé qué parte lo ha dicho. Hemos aprovechado para eliminar unos cuantos que estaban hablando en mayúsculas. Os sugerimos que respetéis a los demás amigos del chat, ¿de acuerdo? En minúsculas. No hace falta sobreponerse en relevancia a los demás compañeros de chat. Seguimos, Miguel. Bueno, y seguimos porque fijaos, ahora le toca a Hungría. Los conservadores del canciller entrante Friedrich Merz y su probable socio de coalición de centro-izquierda, el Partido Socialdemócrata, acordaron exigir al bloque que retenga fondos y suspenda los derechos de voto de los países que violen principios clave, como en una clara referencia a Hungría, según un borrador de acuerdo de coalición visto por Político. Van a por Sijarto, van a por Orbán, van a por los disidentes. Le ha tocado a Francia y el siguiente puede ser Hungría, Alberto. Claro, fijaos qué ridículos son que los mismos que están vulnerando el derecho de los rumanos a decidir sobre su candidato, te van a utilizar el argumento de los derechos humanos para torpedear la línea de flotación de los países que no estén de acuerdo con lo que estos globalitaristas quieren. De manera que, vamos, blanco y en botella. El totalitarismo en Europa no es que avance ya, es que ya está metido, entretejido en todas las estructuras europeas, nacionales y supranacionales. Y los países que evidencian que no se van a dejar llevar por el caminito, pues obviamente van a recibir continuamente sabotajes por parte de la Unión Europea. En fin, amigos magos, así está Europa, ¿eh? Así está Europa. Seguimos, Miguel. Bueno, seguimos. Y mientras tanto, ojo, porque esto va de Macron, pero hoy Sánchez reconocía que para llegar a ese 2% del PIB en gasto de defensa, en el gasto de defensa o en la contribución, probablemente o habría que subir impuestos o habría que recortar servicios. Macron, mientras dice que los franceses deben apretarse el cinturón, parece haberse acordado, vamos a poner el vídeo, no lo he podido ver, en un momento que lleva un reloj de $80.000. Esconde la mano debajo de la mesa y se quita el reloj como si nadie lo hubiera notado. La reacción, en este caso debe ser un youtuber, Joe Rogan, a este vídeo es absolutamente brillante. Fijaos, vamos a ponerlo, no lo he visto, ¿eh? No sé si sale algo. Si vamos a verlo. Mira cómo mete las manos debajo. Mira cómo mete las manos debajo. Ahí está el reloj, mete las manos debajo y se lo quita porque el relojito en cuestión vale. Ahí ya no lo lleva. Alberto, ¿te das cuenta? Sí. Esto sí que es increíble, vamos. Estos son los que nos piden que nos ajustemos el cinturón, pero llevan relojes de 80.000 y lo que te rondaré morena. Más miserables no pueden ser, amigos magos. Fijaos qué gesto tan ridículo. Bajas las manos. Además, claro, lógicamente tienes que accionar, con lo cual tienes que echar el cuerpo hacia adelante. Igual hacerlo vosotros. Cuando tú, siempre que estás en una comparecencia en la que tú eres más o menos el foco de atención, primeros planos continuos, tienes que tener las manos por encima de la mesa. Voy a intentar ver exactamente qué modelo de reloj era. Por cierto, recomiendo un canal que yo estoy viendo de un señor cubano que de cero está logrando un éxito tremendo en el tema de la joyería. Se llama Ariel Joyería. Si queréis ver temas de relojes, siempre no está de más seguir a Ariel, que tiene un canal fantástico. Pero voy a intentar enterarme del reloj y del costo exacto, Alberto, ya por curiosidad. Muy bien, pues nada, intenta averiguarlo. En cualquier caso, amigos, son así de cutres. El otro día nos preguntabais qué significaba cutre. Pues cutre es miserable, de baja estofa, hecho de una manera muy chapucera. Entonces, así son, amigos. Y no tienen ningún reparo, ¿eh? O sea, debajo de la mesa todo correr. Te están viendo, chico, pues no sé. Alárgate la manga. No sé. Como no uso reloj. Miguel, tremendo. Vamos. Bueno, es tremendo. Ha sido tremendo. Vamos con von der Leyen. No podría faltar en una clásica tarde de la magia de la bolsa. La jefa de la Comisión Europea regaña al primer ministro eslovaco
por las conversaciones con Trump. Ahora le toca a Fico, Alberto. Lo insulta durante media hora. La presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, llama al primer ministro eslovaco Fico un completo idiota. Señaló que el día anterior había tenido una conversación telefónica con von der Leyen y que no había ido muy bien. El plan era discutir posibles aranceles estadounidenses, pero la jefa de la Comisión Europea cayó en los insultos y criticó duramente a Fico por sus negociaciones con Trump. Completo idiota. Al respecto, Fico ha querido quitar un poco hierro al asunto y Fico dijo que estaba bromeando con su declaración sobre una disputa con la jefa de la Comisión Europea por los aranceles. Ya. Yo no me lo creo lo de Fico. Claro, porque no, le estaría intentando negociar por su cuenta, lo cual es hasta cierto punto comprensible. Y claro, von der Leyen se enfadó porque quiere ella ser la que enrute todas las decisiones relativas a los aranceles, que tiene derecho a hacerlo porque se supone que la Unión Europea es una especie de zona económica. Ya sabemos que Marruecos no es de la Unión Europea y introduce sus productos sin problemas en Europa, pero se supone que el tema de aranceles se tiene que tratar abordar de una manera conjunta. Veremos, Miguel, veremos. A ver qué pasa ahí. Vamos con más. Bueno, hay otra noticia que telita marinera. El principal rival de Zelensky en las elecciones gana fuerza, os lo comentaba antes Alberto. El ejército ya está de su lado. Le Point dice que Zaluzny será el principal rival de Zelensky en las presidenciales. Pero luego os traemos también información de Zelensky. Fijaos, según señala la publicación, en estos momentos, la figura política de Valery Zaluzny está adquiriendo cada vez mayor popularidad. Los militares, entre otros, se pasan a su bando. Si se celebrasen ahora elecciones, el 90% de los soldados estarían dispuestos a votar por Zaluzny. Fijaos la siguiente noticia. The Economist. Los planes secretos de Zelensky para conservar el poder se revelan en el periódico británico. Zelensky habría comenzado preparativos serios para presentarse a un segundo mandato. Pues me quedo de piedra, Alberto, que se nos vuelva a presentar. Sí, lo va a intentar, veremos, porque claramente tiene muchísimas presiones internas para continuar en el poder. Pero claro, Zaluzny claramente está influido lo suficiente por Gran Bretaña como para que Estados Unidos no le quiera en el juego. Así es que, aunque efectivamente el ejército sí estará de acuerdo con Zaluzny, bueno, el ejército, si mucha gente del ejército quiere a Zaluzny, claramente es porque no han estado luchando. Porque si estuvieran luchando, estarían muertos. Y los reclutas que luego igual nos lo trae Miguel, bueno, no nos lo puede traer por la violencia de las imágenes, pero las hemos estado viendo antes de comenzar con vosotros. Cómo andan secuestrando a gente por la calle para ir al frente. Nada nuevo, pero no deja de ser escalofriante. Entonces, ¿esa gente va a votar a Zaluzny? No, ¿verdad? Entonces nos tienen que aclarar qué ejército ha estado luchando contra Ucrania. ¿O es que los altos mandos se han mantenido, bueno, altos mandos seguro, pero los mandos intermedios se han mantenido fuera completamente de la lucha y solo han ido los perejiles al frente? En cualquier caso veremos, pero se presente Zelensky o no, Zaluzny no es la idea que más le guste a Estados Unidos seguro. Vamos, Miguel. Fíjate, durante el fin de semana, viendo las noticias habitualmente tragacionistas, que me las trago un poco para ver lo que sacan, un ataque ruso, bueno, con drones, etcétera, pero lo del TCC que hemos vuelto a ver. El otro día os comentábamos una noticia de un padre con un niño. Bueno, pues hoy era un padre que iba con su mujer y con un niño pequeño. Y se lo llevan literalmente a machetazos. No podemos poner las imágenes, pero las podéis buscar en YouTube, que están. Segundo, Alberto, ¿dónde queda Yulia Timoshenko? Porque claro, si te das cuenta, estos medios hablan de Zaluzny, hablan de Zelensky. ¿Qué pasa con Timoshenko, que era la favorita de Estados Unidos? Pues está de tapadillo todavía. Sigue todavía, sigue todavía en la ecuación. Este medio quiere a Zaluzny seguramente, pero Timoshenko continúa. Veremos a ver en qué queda. La tía más corrupta de Ucrania en su historia. Pero nos sirve, así es que la volveremos a promocionar. Veremos. Y bueno, medio británico es el que comenta la noticia, así que bueno.
Vamos con el presidente finlandés, Alexander Stubb, que cada vez aparece más en la magia. Propone un alto el fuego en Ucrania el 20 de abril y dice que sería un buen momento para un alto el fuego y sin condiciones, comentó a Reuters explicando la elección de la fecha por la coincidencia con la Pascua. Ojo, que ha estado hablando durante el fin de semana con Donald Trump, ¿eh? Ahora lo vemos. Pues sí, podría ser un buen momento, pero pues si es tan buen momento, coged a Zelensky y que acepte todas las condiciones de Rusia. Pues mira, es algo curioso porque ellos te establecen, los primeros los que no han querido la guerra hasta ahora, que han sido los europeos, ahora te están dando ideas de la paz. Pero claro, tiene que ser Rusia la que ceda. No, pues que sea Ucrania. Si tan buena fecha es, hablad con Zelensky para que en Pascua diga, vale, venga, va, me la como. Fin. Veremos dónde está aquí el problema. Miguel, vamos con más. Bueno, vamos con reacción de Medvedev, que ha dado la receta siempre un poco más agresivo. Medvedev considera a Loresnik y a los misiles Caliber como la mejor cura contra la rusofobia en Occidente. Bueno, Pues sí, pues la Medvedev, como siempre. absolutamente, tiene toda la razón. O sea, ha sido unas declaraciones bastante duras, muy, muy duras, y realmente Rusia tiene que entender que no va a normalizar relaciones con Occidente. Ya lo están diciendo en Rusia. No, Putin lo está diciendo. El gobierno de Putin, portavoces lo están diciendo. No se van a normalizar las relaciones. Y es absurdo, pero no se van a normalizar. Con lo cual ya Medvedev lo está dejando clarísimo. Muy agresivo y muy claro. Vamos, Miguel. Bueno, fijaos que os venimos hablando también la semana pasada. Fijaos esta noticia porque dice que no hay precedentes de semejante acumulación de fuerzas en la base estadounidense de Diego García. 7B2 Spirit, 8B-52H, 7 Boeing C-17, 10 Boeing KC-135 y un P-8A Poseidón. Casi nada la acumulación de fuerzas en la base estadounidense de Diego García, Alberto. Cada vez más claro, amigos, que el objetivo es Irán. Esa acumulación de recursos no se produce para atacar Yemen o los resistentes de Yemen. No, claramente es Irán. Ojo porque fijaos cómo incluso en los momentos en los que Israel estaba llevando a cabo ataques sobre Irán, no se estaba produciendo ese tipo de acumulación. Y ahora sí, cada vez es más evidente que probablemente el problema está en que Donald Trump quiere acabar cuanto antes con la guerra en Ucrania para iniciar otro conflicto. Cada vez es más evidente. Veremos. Miguel, seguimos. Bueno, continuamos. Fijaos en esta noticia, porque dice que en un sitio web especializado, los ucranianos venden en Internet los suministros militares y humanitarios que reciben de otros países, incluidos cascos, uniformes, máscaras de gas, camas plegables. Es decir, sale el dinerito de Estados Unidos, sale el dinerito de la Unión Europea y resulta que hay unos artistas ucranianos que lo venden por Internet. Y además, ya es que lo que nos dice el artículo es que hay una página conocida por eso. O sea, no es que digas que te vas a eBay y digas, vendo un casco. No, no, hay una página ya, es Profeso, en la que se va vendiendo el material entregado a Ucrania. O sea, es en sus propios morros. En fin, tremendo, vamos, tremendo lo que están haciendo. Bueno, seguimos. Venga, vamos a continuar. La siguiente nos dice que Estados Unidos y Rusia controlan nada más y nada menos que el 88% del arsenal nuclear del planeta, Alberto. Es Sin lugar a tremendo. dudas. Rusia, 5.449 ojivas nucleares. Estados Unidos, 5.277. Abrumadora superioridad sobre otras potencias nucleares. Sí, sí, sí. Y veremos a China en breve con 1000 ojivas. Ahora tiene 600 y se habla que dentro de muy poco tiempo tendrá 1000. Sí, sí. Y veremos a ver si los países europeos no empiezan a ser coherentes y también van intentando buscar la bomba atómica. Porque claro, si tienes que luchar contra Rusia, veremos, Miguel. Vamos. Fijaos en este vídeo que os vamos a poner, es toda la operación de Kursk, lo único que está vuelto,
coincidía con Ha Alberto. volteado. Sí. Ucraniana tenía que estar a la izquierda, bueno, es como efecto reflejo, y Rusia tenía que estar a la derecha, pero reproduce perfectamente en 30 segundos, Alberto, lo que ha Sí. sucedido con ese avance, en primer lugar, ucraniano y el repliegue posterior de los ucranianos y los rusos que van ganando terreno. Fijaos cómo van ganando terreno. Sí, sí. Ahí ya empiezan a embolsar. Sí. Y claro, ahora comienza la operación para. Bueno, eso es. Fijaos, bueno, tremenda. Parte de Suzja, que está tan en el candelero estos últimos días. Bueno, Sí, sí, sí. Tremendo, ahí muy lo chulo. vamos con Groenlandia. No puedes llegar hasta Groenlandia. Protesta de groenlandeses contra Donald Trump por la llegada del vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance. Frente de hielo. Dinamarca envía a la ministra a Groenlandia en medio de las amenazas de Donald Trump. Y ojo, porque Dinamarca planea la introducción del servicio militar obligatorio para las mujeres a partir del próximo año. También nos dice esta noticia que Estados Unidos reforzará la base de Pitufik en Groenlandia para la defensa antimisiles, Alberto. Pues, ojo, o sea, las noticias son tremendas. O sea, tú, el que se dice tu propio socio, va a quitar, estamos hablando de que todo el territorio danés, 9/10 es, lo comentaba hoy Ignacio García Valdecasas, es Groenlandia. Les quiere quitar el territorio por el morro y Europa no dice ni mu. Lo comentaba también don Ignacio esta mañana, decía, claro, siempre se ha acusado a Ursula von der Leyen de defender los intereses estadounidenses. Pues más palmario que nunca. Porque en teoría, con quien ya estaríamos teóricamente teniendo que hablar de guerra es con Estados Unidos. Sí, no reáis. Por la propia lógica de los mandatarios europeos, el problema es Estados Unidos, que no solamente sí quiere invadir un territorio europeo, como es Groenlandia, sino que además te lo está avisando, cosa que Putin está haciendo todo lo contrario. No solamente no hay ningún movimiento de tropas que evidencie la intención de atacar Europa, sino que además ya en sus declaraciones lo ha dicho. ¿Para qué? Lo cual es de cajón. ¿Para qué? No, 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 no. Y aquí nadie está diciendo nada. Claro, los groenlandeses, que sean un poquito espabilados, saben lo que les puede venir si allí entra Estados Unidos. Pero Estados Unidos haciendo la mujer de J.D. Vance. Luego va J.D. Vance acompañando a la mujer de J.D. Vance. Luego el hijo de Donald Trump. No, no, aquí solo venimos pues eso, a ver qué tal, pues a disfrutar un poquito del fresquito de la primavera. Es tan ridículo. Por una parte, la estratagema estadounidense y por otra, la reacción europea. Increíble, queridos, increíble. Aquí, silencio. Tremendo, vamos. Hoy por la mañana, los Gerans atacaron objetivos enemigos en Kharkov. Medios locales informaron que un edificio industrial y un almacén resultaron dañados. Dice esta noticia que Fuerzas Armadas de Rusia atacaron un aeródromo militar y talleres de producción y vehículos aéreos no tripulados de las Fuerzas Armadas de Ucrania en 24 horas. 2 ataques en Sumy. El ejército ruso atacó la estación de radar de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Sumy. Y esta noticia dice que un misil balístico impactó en Shopka, en la región de Sumy. Provocó una serie de poderosas explosiones, primeras detonaciones después de medianoche y hubo, fuertes ruidos, etcétera, etcétera. Bueno, ha habido varios ataques en la zona de Sumy. Noticias de bajas. En Kursk, las Fuerzas Armadas de Ucrania perdieron más de 190 militares en la región rusa de Kursk, informó el Ministerio de Defensa. Bueno, Tremendo. nos vamos a Oriente Medio, Alberto, porque está la cosa bastante caliente. Habrá bombardeos nunca vistos. Donald Trump vuelve a amenazar a Irán. El mandatario estadounidense advirtió a la nación persa que impondrá aranceles secundarios si no se alcanza un acuerdo nuclear. Y en este sentido, hay que resaltar que Estados Unidos atacó una base aérea en la capital de Yemen, base aérea ubicada en la parte norte de Sanaa, la capital de Yemen. Irán, ojo, carga con misiles todos sus lanzadores ante la escalada con Estados Unidos. Bueno, Teherán, Estados Unidos, Donald Trump, que ha dicho que a Teherán le van a pasar cosas muy malas si no accede a las exigencias de Washington en relación al tema nuclear. Y en este sentido,
también tenemos a Jamenei, que evidentemente ha dicho, Estados Unidos amenaza con atacarnos, lo que no nos parece muy probable, pero si cometen alguna fechoría, ha dicho Jamenei, recibirán sin duda un fuerte golpe de forma recíproca. Ojo, porque ayer, si no me equivoco, terminó el mes de ayuno del Ramadán. Y ha dicho Jamenei, y si están pensando en causar sedición dentro del país, como en años pasados, el propio pueblo iraní se encargará de ellos. Está la cosa que Pues, arde. ojo, tremendo, tremendo el panorama que se está pintando ya sobre el problema de Irán. Fijaos que lo que evidencia que claramente es un plan preconcebido contra Irán es que en realidad no supone ninguna reacción a nada que haya hecho Irán. ¿Qué ha hecho Irán en los últimos meses? Nada. No ha hecho absolutamente nada. Y sin embargo, cada vez Donald Trump va no solamente aumentando el discurso, aquella tontería tras uno de los teóricos atentados contra Trump, diciendo que claro, que tenían evidencia de que estaba Irán detrás de los ataques y que si conseguían algo contra Donald Trump, habría una guerra contra Irán. Ya en aquel momento olía muy mal la cosa. Olía muy claro que cualquier cosa que pasaba necesitaba Estados Unidos derivarla hacia Irán por alguna razón que nos podíamos imaginar, es decir, la búsqueda de una guerra contra Irán. Bueno, pues han continuado con el discurso y ahora ya estamos hablando de que no solamente hablan, sino que también hacen. Esa base de Diego García, con esos recursos que hasta ahora no había tenido y que evidencian que hay interés por un conflicto especial en el horizonte. Ojito, pinta muy mal ese tema. Veremos. Miguel, vamos con más. Bueno, y fijaos, hay alguna noticia más en este sentido, porque el ejército israelí ha emitido la mayor alerta de evacuación en Gaza desde el comienzo de la nueva ofensiva. Ojo a la zona de Rafat, que está bastante caliente. Los hutíes, comenta este artículo, confirmaron en el día de ayer el lanzamiento de un misil hacia Israel. Siguen dando batalla los hutíes. Y el gobierno de Trump, que ha prometido continuar su apoyo militar a la coalición dirigida por Arabia Saudí con Emiratos Árabes Unidos contra el pueblo yemení. Bueno, la situación, hay una escalada tremenda, Alberto. Bueno, la guerra entre Arabia Saudí y Yemen lleva ya varios años. Y es una de las razones que a Estados Unidos le viene fenomenal para venderle armas a Arabia Saudí. Y vemos que, bueno, pues en ese apoyo, sin duda, estará incluido también más venta de armas, que ese es el apoyo que da Estados Unidos.